en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a estar considerando distintos temas de la agenda informativa a nivel nacional, así como en otras ocasiones hemos estado desarrollando similar labor. ¿Qué pasa con la situación actual en el país? Hay una realidad nacional que está generando cierto nivel de preocupación, tomando en cuenta los temas que se están priorizando, muchos dicen solamente en el ámbito mediático y también a nivel de las redes sociales. Hay aprestos electorales y muchos dicen el inicio ya virtual de las campañas políticas, aunque las distintas fuerzas no lo hayan manifestado de manera evidente. Los hechos, ya nos encontramos en una campaña hacia los comicios del 2018. ¿Será esto cierto? ¿Cuáles son los elementos alrededor de esta temática? Estos son los elementos colaterales que estaremos considerando en esta jornada en el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con las recientes denuncias contra el expresidente Evo Morales, y obviamente se ha generado distintas aseveraciones, distintos criterios que van marcando líneas de interpretación, reacciones en torno a estas denuncias, porque se habla de la comisión de presuntos delitos por relaciones sentimentales con parejas en el pasado que habrían sido menores de edad entre el presidente y precisamente estas personas. De todas maneras, esto está en el marco de las investigaciones, de los procesos que deben seguir, y la justicia en definitiva tendrá que establecer si hay veracidad o no respecto a las denuncias planteadas. Pero aún así se han generado varios comentarios, reacciones en torno a lo que se ha denunciado. ¿Cuáles son estas reacciones y el impacto de las mismas en la vida del movimiento al socialismo? Este es el segundo punto de Diálogo en Panamericana. Y finalmente, es importante también destacar el curso de la pandemia del coronavirus, y en el caso boliviano habrá un nuevo escenario a nivel nacional desde el 1 de septiembre, que habla de un post-confinamiento con cierto nivel de flexibilidad que va a haber respecto a lo que establecía la cuarentena dinámica vigente hasta el 31 de agosto. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran ya convocados: el doctor Iván Lima, como ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. También está convocado el diputado de Unidad Demócrata Tomás Monasterios, representante de Santa Cruz. Finalmente, le damos la bienvenida también a don Fernando Untoja como analista, jefe del movimiento AIRA, retomando estos contactos con Panamericana. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, como siempre, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Vamos a convocar al doctor Iván Lima para que pueda hacer referencia al primer punto de Diálogo en Panamericana respecto a la situación
del país, en una realidad específica, con aprestos electorales y el inicio virtual, muchos dicen, de las campañas. Muy buenas tardes, doctor Iván Lima, adelante. Muy buenas tardes, José Luis, un saludo cordial a el diputado Tomás Monasterios, también a los oyentes de Panamericana que nos siguen en esta presentación, y definitivamente son temas importantes los que siempre escoge Panamericana. Termino saludando al señor Fernando Untoja, que me honra estar en un panel con él por primera vez. A ver, yo entiendo que hay una agenda amplia que tenemos que analizar desde un punto de vista de cada uno de su especialidad. Yo voy a tratar de aportar lo jurídico constitucional. La gran pregunta que se hacen los bolivianos, o se la hacían el 3 de mayo, luego en agosto, luego en septiembre, es si finalmente va a haber elecciones, qué obstáculos hay y qué situación estamos viviendo en el país sobre esa temática. El 18 de octubre es una fecha que marca un acto jurídico, un acto político, que todavía tiene acciones constitucionales en contra de esa definición del Tribunal Electoral. Si bien ya la ley 1315 ha marcado una ruta y ha marcado un acuerdo entre el electoral y la Asamblea Legislativa, la presidenta Áñez ha promulgado la ley 1315 y hay un diálogo entre los tres órganos del Estado que han participado, todavía tenemos pendiente el tema del Tribunal Constitucional. Recuerdo que hay acciones constitucionales formuladas por Óscar Ortiz, por Luis Fernando Camacho como abogado de Eric Morón y finalmente por Carmen Eva González en relación a la fecha de las elecciones. El día de ayer se ha sumado Luis Felipe Dorado con un grupo de abogados a la cabeza de Pedro Gareca para insistir ante el Tribunal Constitucional que no debe haber elecciones el 18 de octubre. Esto marca un debate entre el derecho político, el derecho a elegir a los gobernantes y el derecho a la salud. Todas las acciones constitucionales que están en la mesa en este momento, he hablado ya de prácticamente 5 más alguna otra que no es tan destacada, muestran un rol del Tribunal Constitucional muy relevante y muy importante frente a la primera pregunta que se plantea. ¿Hay alguna duda de que va a haber elecciones el 18 de octubre? Falta escuchar la palabra del Tribunal Constitucional Plurinacional y lo reitero nuevamente, lo he estado diciendo permanentemente. Creo que la justicia que tarda es justicia que no existe. La justicia que no es oportuna, que no es pertinente, no es justicia. No necesitamos una respuesta luego del 18 de octubre. Estamos en un momento en el que el Tribunal Constitucional ya debiera pronunciarse. La convocatoria a las elecciones generales ha sido emitida por el electoral el 5 de enero de 2020. Estamos en este momento ante una reactivación del calendario electoral. El calendario electoral aprobado mediante resolución administrativa 193-2020 por el Tribunal Electoral se va a reactivar este mes de septiembre y el primer acto que se va a dar es el referido a las renuncias de los candidatos de todos los partidos políticos para que los partidos puedan nombrar a otras personas en su lugar. Ese es el acto que se nos viene ya en lo inmediato esta semana, el día 3 de septiembre, y esta ley que ha marcado un ejercicio de diálogo político entre la Asamblea, la presidenta Áñez, el Tribunal Electoral, promulgada y vista como una manera de pacificar al país, debiera seguir y continuar en su desarrollo. Necesitamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie y se pronuncie pronto, en la independencia que tienen que tener los jueces, pero con la celeridad que se le exige a la justicia boliviana, que está tan marcada y tan estigmatizada por la retardación de justicia. Este elemento del cronograma electoral congelado y que se vuelve a activar este mes de septiembre, la próxima semana, y este primer acto electoral, tiene, en mi opinión, dos hechos que marcan un análisis necesario. El día 1 de septiembre, este martes, hay un amparo constitucional presentado por Evo Morales Ayma para lograr su habilitación como candidato a senador por Cochabamba. Creo que ese es un elemento que va a marcar también definitivamente el rol de Evo Morales en esta campaña que se inicia rumbo al 18 de octubre. La Sala Constitucional Segunda es la que va a conocer este amparo constitucional. Ustedes recuerden, los oyentes, que ya el Tribunal Electoral le dijo a Evo Morales que no puede ser candidato, que él no estaba viviendo en Bolivia y por lo tanto no tenía el derecho de participar como candidato a primer senador por Cochabamba. La argumentación de Evo Morales, en base a jurisprudencia, en base a derechos políticos,
no ha sido o no ha terminado de ser escuchada por la Sala Constitucional que atendió su caso, y la audiencia va a ser este 1 de septiembre. Eso va a marcar una línea muy clara. Yo creo que si tenemos un Evo Morales como candidato a primer senador o no lo tenemos, cambia los escenarios políticos del mismo Movimiento al Socialismo y de la campaña que se viene, porque no olvidemos que Evo Morales es jefe de campaña. Más allá de ello, más allá de ese elemento que me parece que es muy relevante en esta semana, hay otros elementos dentro del calendario electoral que implican ya un compromiso o una decisión del pueblo boliviano frente a estas elecciones. El primero de ellos, entender si hay voto obligatorio en Bolivia. Esto no debiera ser una discusión, no debiera ser un debate, porque en la Constitución dice que el voto en Bolivia es obligatorio y quien no vaya a votar el 18 de octubre verá restringidos sus derechos. Probablemente no pueda cobrar bonos, no pueda sacar el pasaporte, no pueda tener una serie de beneficios y accesos del sector público. Y esto no suena justo, y la ley 1315, ahí destaco el trabajo del Parlamento boliviano, ha tomado una previsión. Ha dicho en la ley que no podían decir que el voto era optativo o era libre, pero han puesto que las condiciones para entender la fuerza mayor que está viviendo el pueblo boliviano sean reguladas por el Tribunal Electoral. Estamos esperando el reglamento del Tribunal Electoral para ver cómo el ciudadano de a pie va a probar, va a argumentar que tiene COVID o que está en la población de riesgo, que no debe ir a votar porque tiene diabetes, porque tiene hipertensión, porque tiene más de 70 años. Hay un conjunto de normativas que los protegen, la fuerza mayor es el elemento principal, pero la ley 1315 ha dejado al reglamento del Tribunal Electoral este factor. Lo propio en relación a los jurados. Va a ser el Tribunal Electoral, en el ámbito de su competencia constitucional, el que deba regular cómo vamos a hacer que los jurados participen o intervengan en estas elecciones tan particulares y tan especiales que se van a dar en el país. Entonces, en las próximas semanas, con la lista publicada de jurados, ya el riesgo se nos va a poner latente y presente a nosotros y a nuestras familias. Ya vamos a saber quiénes de nuestra familia van a ser jurados, vamos a saber si van a tener que presentar argumentos para no ser jurados, para no presentarse ese día, y ya la reflexión de los bolivianos se va a electoralizar. Definitivamente, de acuerdo al calendario electoral, lo reitero, ya aprobado el 3 de agosto por el Tribunal Electoral, tenemos esta primera actividad esta semana de renuncia de candidatos. Vamos a ver finalmente quién es el primer senador por La Paz, vamos a ver quién es el primer senador por Cochabamba, dependiendo de este amparo de Evo Morales, en el caso del MAS me refiero, y también de otros candidatos que por efecto de la pandemia y otros factores han tenido que renunciar o van a renunciar, y van a permitir la habilitación de nuevos candidatos en todas las tiendas políticas. Reitero que este factor del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral, muestra un diálogo institucional entre todo el Estado que está llevándonos a una solución democrática. La solución que le plantea la Constitución y le plantea la clase política al país es el 18 de octubre, con una polarización que está generando una tensión muy grande, que la sentimos los ciudadanos cuando la Asamblea Legislativa decide no ascender a los generales y mediante decreto supremo se les concede el bastón de mando y la banda a los generales, cuando no se promulga leyes como la de los alquileres o lo del plasma hiperinmune. Vemos una tensión entre los dos niveles del Estado que deberían tener una correlación de fuerzas que no existe en este momento. No hay una Asamblea Legislativa que acompañe la labor del Poder Ejecutivo, eso no es normal en una democracia, y se dan las situaciones que se está planteando. Cuando hay ese debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, el tema tiene que saltar inmediatamente a la justicia, al Tribunal Constitucional. En esto hay que resaltar y hay que aplaudir la labor del Tribunal en el caso de la ley de alquileres y el plasma hiperinmune. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ya ha rechazado los recursos presentados por la presidenta Yanine Áñez. Ella definitivamente está habilitada para plantear otro tipo de acciones abstractas, pero la ley está vigente. Ahí hay un motivo de preocupación que tenemos los bolivianos en este debate, en este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Podemos vivir en este ámbito de permanente conflicto? ¿No es mejor sentarse, dialogar y llegar a acuerdos dentro de la Asamblea? Creo que ese escenario es el que nos han estado mostrando
que no se ha podido dar y que necesitamos romper ese empate que puede llegar a ser catastrófico. Hoy no lo es, pero podría llevarnos a mayores problemas, a mayores dificultades. El 18 de octubre los bolivianos van a reconfigurar las fuerzas políticas en la representación parlamentaria. Los 2/3 del MAS muy probablemente desaparezcan y con ello decisiones tan fundamentales como elegir al defensor del pueblo, destituir a los magistrados, elegir un fiscal general o destituirlo y otra serie de decisiones que requieren 2/3 de votos. No habiendo 2/3, vamos a necesitar que la clase política tenga un diálogo permanente, pero quien va a dar esa composición del Parlamento es el pueblo boliviano el 18 de octubre. Viene una guerra de encuestas, definitivamente, con mucha responsabilidad por parte del Tribunal Electoral, con este escenario nuevo que tenemos ahora. Ya no hay, o por lo menos está en el Tribunal Constitucional, esta norma que permitía cancelar la personería jurídica de los partidos políticos. Yo espero y confío que el Tribunal actúe correctamente y declare esa norma inconstitucional, porque es ilegal, porque no respeta proporcionalidad, porque afecta a derechos políticos, pero finalmente el Constitucional nos dirá lo que va a hacer, pero es un elemento también importante de este proceso electoral rumbo al 18 de octubre. Las encuestas van a ser un elemento fundamental en este proceso porque el voto útil es una de las grandes interrogantes de el proceso que se viene. Lo que va a ocurrir en Santa Cruz con ese voto que ha sido mayoritario para Carlos Messi, Comunidad Ciudadana, va a estar marcada por las encuestas y por quién está en segundo lugar o en primer lugar con posibilidades de derrotar a Luis Arce. Creo que es fundamental un manejo responsable de las encuestas y termino esta primera intervención exhortando, planteando que nuevamente el Tribunal Constitucional esté a la altura de las circunstancias. No solamente necesitamos que sea independiente, imparcial y justo, que es esencial, sino que sea oportuno. Tener decisiones cuando ya los hechos están consumados, cuando el conflicto ya ha superado las calles, es un rol equivocado del Tribunal Constitucional. Exigimos todos, creo, que el Tribunal sea oportuno y decida pronto en estos temas que ya le ha llevado a la ciudadanía para su decisión. Estimado José Luis, muchas gracias por el espacio siempre. Le agradecemos al doctor Iván Lima en esta su primera participación en el programa. Vamos a darle la palabra ahora al diputado Tomás Monasterios para que pueda hacer referencia al primer punto vinculado con lo que ya hemos mencionado, la realidad nacional. Hay aprestos electorales y sin duda muchos dicen que las campañas definitivamente ya se han iniciado. ¿Esto es así? ¿Qué criterios tiene usted, diputado Monasterios? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gran gusto poder saludar a todo el país, a todos los radioescuchas que siguen día a día este prestigioso medio de comunicación para poder informarse. Antes de empezar, quiero resaltar y valorar la participación en la vida democrática de este importante medio de comunicación, que por supuesto cumple a cabalidad con el propósito de poder mantener informada a toda la población boliviana. Tenemos que entender y circunscribirnos en esta realidad que nos ha tocado vivir, entendiendo de que una contienda electoral es necesaria para nuestro país, y cuando asumimos que es necesaria para nuestro país, es que hay que también verlo en su gran dimensión. Hemos sorteado cualquier cantidad de obstáculos en este corto tiempo. Primero, con el tema de quienes apostaban por una guerra civil en noviembre, buscaban generar escenarios de confrontación y violencia, y ahí yo debo resaltar la voluntad y la capacidad en torno a la... Bueno, tenemos ciertas dificultades, diputado Tomás Monasterios, y definitivamente necesitamos optimizar la comunicación con usted para que todo lo que vaya a mencionar pueda salir con bastante claridad a la gente, pueda de alguna forma tomar nota. Vamos a optimizar esta comunicación con el diputado Tomás Monasterios para que de alguna forma, reiteramos, pueda haber una mejor comunicación. En este tema, diputado Monasterios, sin duda que es importante lo que va a mencionar. Adelante, diputado Monasterios, continúe con su intervención. Muchas gracias. Cuando hablaba de sortear todo tipo de obstáculos, hablo de justamente la radicalidad de sectores y grupos del MAS que de manera absolutamente inhumana generaron bloqueo, buscaron la desestabilización sin ningún tipo de argumento, razón.
sabemos que no fue fácil, sabemos que no fue sencillo. Lo que se vivió en noviembre fue un momento demasiado tenso, aunque era muy posible una guerra civil en el desenlace en nuestro país, pero obviamente resalto, valoro la voluntad del diálogo, la voluntad de la construcción, dejando el conflicto, dejando el enfrentamiento entre bolivianos y apostando por la paz, como lo hizo en noviembre Yanine. Posteriormente a eso, hemos visto la situación verdaderamente alarmante respecto a una pandemia que ha azotado a todo el mundo, que ha golpeado a nuestro país, y hemos tenido también que poner todos los buenos oficios para poder llevar adelante un gasto público controlado en torno a la inversión de recursos para que se puedan invertir en dos pilares fundamentales, que es por supuesto la salud y la reactivación económica. En este último escenario, donde nuevamente los violentos quisieron ir por la salida del desastre, que bloquearon el oxígeno, que buscaron dinamitar cerros, que utilizaron armamento de fuego en convocatoria sediciosa, que generaron escenarios hasta incluso de incendiar bosques forestales o impedir el paso de los médicos y ambulancias en media pandemia, apostando nuevamente justamente a la violencia, a la confrontación. Son escenarios que obviamente se necesita tener la capacidad para poder gobernar y para poder tomar decisiones, y a veces quizás las decisiones pueden ser las no más sencillas, pero son las más correctas para la población. Apostar nuevamente por un segundo diálogo, apostar por una segunda oportunidad, la pacificación, el lograr llevar adelante la desarticulación de estos movimientos violentos y radicales en el país. Creo que obviamente es evidencia de que Bolivia necesita un presidente que verdaderamente tenga las condiciones de poder estar en la altura en los momentos más críticos. Otros tuvieron la oportunidad y renunciaron frente a coyunturas menos adversas como la que hemos vivido ahora. Entendemos muy bien que en este escenario no podemos permitir que hoy quienes abusan de las mujeres, quienes abusan de las niñas, quienes asumen una lógica irracional en la práctica de la política y nos los han demostrado durante 14 años, hoy tengan la oportunidad de poder volver al gobierno. Hoy es un tiempo para que los bolivianos enterremos de una buena vez por todos y para siempre el regreso al poder del MAS. Tenemos una oportunidad para dejar atrás el pasado, tenemos hoy el compromiso de potenciar el tema de la democracia y sobre todo dejar la óptica de la confrontación en el país. Es importante estos aspectos, diputado Monasterios. Desde su punto de vista, ¿hay una campaña en vigencia? Mire, tenemos que ser muy claros, hoy nuestra prioridad es el de poder atender la pandemia, apostar por el tema de la salud y la reactivación económica. En estas últimas semanas Yanine no solamente ha salido al territorio a poder entregar más de 150.000 muestras médicas o kits de medicamentos, hemos alcanzado más de 600 respiradores en todo el territorio nacional. ¿Perdón? Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a don Fernando Untoja, que forma parte de este panel de diálogo en Panamericana. Recordar a la audiencia en todo el país que durante los últimos programas hemos estado realizando el programa de una manera distinta, porque nuestros invitados no están presencialmente en los estudios de la emisora. Tenemos estos contactos telefónicos y también a través de la vía virtual para que puedan de alguna forma transmitir sus criterios a nivel nacional, y esto es oportuno tomando en cuenta que existen algunas restricciones, normas de bioseguridad que los estamos aplicando también en la radio. Decíamos que vamos con Fernando Untoja ahora como analista para que pueda dar cuenta de este primer punto de diálogo en Panamericana, la situación actual en el país con aprestos electorales y el inicio de campañas, si realmente está ocurriendo. Buenas tardes, don Fernando Untoja, adelante. Buenas tardes, don José Luis, y buenas tardes a toda la audiencia de Panamericana, y también un saludo a los panelistas. Cuando se habla de elecciones, tanto los actores como los que van a sufragar tienen que decidir cosas para el país. Y para decidir, tienen que tener un tablero claro por donde
ir, o al menos detectar y saber qué visión de sociedad y de Estado se está por construir o instaurar o restaurar. En ese sentido, mis amigos panelistas creo que han ido, el primero ha ido por un tecnicismo completamente electoral, del órgano electoral, etcétera, etcétera, y Monasterios un poco se perdió casi en los bloqueos. Yo quiero dar mi visión, y esa es mi característica, y con franqueza. Primero, tenemos que tener visión de sociedad. ¿Dónde estamos yendo? Y para eso necesitamos al menos caracterizar rápidamente el carácter del Estado y de la sociedad boliviana. Desde hace 14 años, el crimen organizado se parapetó en el Estado fallido. ¿Y qué es el Estado fallido? Es un Estado donde no se cumplen las reglas de juego, donde el político de turno utiliza al Estado para volverse oligarca. Es donde no se respeta la democracia, ni las libertades, ni la propiedad privada. En su versión republicana, como en su versión Estado plurinacional, este Estado es un Estado fallido. ¿Por qué es fallido? Porque no se ha construido coherente con una cierta lógica. Y además, se ha construido en contra de las naciones aymara quechuas fundamentalmente. Pero sin embargo, los actores políticos utilizan al Estado fallido en función de sus intereses de grupos etnoeconómicos, y por eso se sirven de la justicia, se sirven del parlamento y también se sirven de la gente, llamándolos indígenas para manipularlos y servirse. Lima ha dicho bien claro, la justicia que tarda no es justicia. Yo agrego, donde no hay justicia no hay Estado, y Bolivia es eso. Entonces, si no entendemos esa armazón, esa relación de conflictos, de nada sirve pensar en elecciones. ¿Para qué pensar en elecciones? ¿Para qué voy a votar? Incluso me van a obligar, y cuando voto no van a respetar mi voto. Entonces acá lo que está en juego es el modelo de sociedad que se quiere plantear. Y digo rápidamente, existen solamente dos horizontes. Unos que apuntan por la sociedad libre, democrática, respeto a la propiedad privada, y otros que apuntan hacia una sociedad dictatorial, una economía dirigida, un colectivismo y un populismo y monopolio de poder por un grupo de humanos, y con culto a la personalidad. Y si tenemos que ir al 18 de octubre, tenemos que escoger entre esas dos vías. Ya hemos visto la experiencia de los 14 años, cómo el crimen organizado se instaló en el Estado, violó todos los derechos humanos, convirtieron al Estado y a la sociedad y a la gente en su propiedad privada, trataron a la gente de vasallos por todo lado, inventaron términos indígena, originario, campesinos para hacerlos marchar, pagar los 10 bolivianos y 50 bolivianos, e intoxicarles hasta no poder, o descerebrarlos. Entonces, en esas situaciones, difícil en este momento de que la gente pueda elegir, escoger, si no conoce una propuesta, una lectura clara de los candidatos o de los partidos para que la gente conozca. Si yo hablo solamente de Romero o del Tribunal Electoral, no estoy aportando nada a la población. La población tiene que saber por qué hay conflicto étnico, y por qué el MAS ha cultivado el racismo durante 14 años, y por qué la oposición llamada los verdes o demócratas también se han prestado a ese juego de hacer práctica del racismo. En este momento vivimos un racismo incluso exacerbado, porque la gente ha comenzado a odiarse unos a otros, y el Estado fallido está llegando a su límite. Cuando un Estado llega a su límite, es fácil presa de cualquier crimen organizado, delincuencia, asesinatos, narcotráfico y actos de corrupción.
Lo que está pasando ahora es de que los dos bloques que quieren llegar al poder están imitándose el uno al otro. Ninguno tiene cosas claras para proponer. Solo es retórica. Unos quieren ocuparse de la salud, pero hacen campaña para ser presidente. Se le encomendó para pacificar al país, y como la excitación política es como la excitación sexual, entonces quieren ser candidatos y ser presidentes. Otros, después de haber manejado el Estado y haber generalizado la corrupción, la delincuencia en el poder, no quieren soltar. Así estén medio esqueléticos, cuentan sobre el voto duro. ¿Cómo es posible que en una sociedad permitamos y admitamos que los corruptos sean otra vez candidatos? ¿Cómo es posible que aquellos que han destrozado Banco Unión, las AFPs, han regalado las barcazas y otros tantos que pueden enumerar, ahora tienen que aparecer como los honestos que van a salvar Bolivia? ¿Y cómo es posible que un dictador que se escapó, abandonó a sus bases, ahora quiere ser senador y quiere ser presidente? Yo creo que Bolivia, en ese sentido, es una sociedad muy particular en Sudamérica. Por eso yo tengo la teoría del Estado fallido. Y ese Estado fallido es preso de cualquier crimen organizado. Ahora bien, si no existen entonces propuestas, ¿por qué quieren llevarse a las elecciones? No piensan más que en el poder y no piensan en la salud. Y los que pelean por la salud hacen campaña para ser presidente. Yo pienso que en la segunda ronda tocaré algunos elementos que lanzo hoy. Entonces yo no veo ambivalencia por un lado, del lado de Áñez, ambivalencia porque no sabemos qué son como proyectos de sociedad y de Estado, no sabemos. Del lado del MAS y del MESA sabemos que está el colectivismo socialista retardado para el siglo XXI. Están unos y otros se están cooperando entre MAS y MESA, se están cooperando, cada uno quiere ser caballo de Troya del otro, y tampoco existe cosas concretas para que la población sepa cómo va a resolver, cómo va a superar la crisis económica y social y política. ¿Cómo es posible que el Parlamento y el Ejecutivo en este momento vayan por su lado y que el Parlamento quiera proteger a los criminales, a los terroristas que han dinamitado, algunos dicen los cerros, no, han dinamitado las carreteras? ¿Qué es eso? Porque no hay Estado justamente. Y todavía el Parlamento quiere protegerlos. No se cansan de repetir que Áñez es golpista de facto. Si Áñez hubiera sido el golpista de facto, hubiera gobernado por decreto, hubiera sido el Parlamento. Pero Áñez también es débil en ese sentido. Está aflojando demasiado, en lugar de pacificar, está exacerbando los enfrentamientos sociales y políticos. A mí me gusta ser franco, y se los digo de esa manera, porque en esas dos vías, por un lado están Mesa y MAS, y por otro lado Áñez, Camacho y Tuto. ¿Cuál de esos son al menos los que pueden empezar de alguna manera, pero que no van a ganar? Necesitamos gobernantes que conozcan y piensen el Estado y la sociedad. No porque se hagan la fama por escribir un libro o por ser medio artistas y que quieran ser los inteligentes. Yo cuestiono a muchos que se tomen el título de intelectuales cuando las lecturas que hacen ellos son completamente en desfase, arcaicos. Eso pasa con muchos. El único que queda ahí como tecnócrata astuto, tecnócrata que conoce, pero tal vez falte la lectura de la sociedad. Pero el resto, Arce, como ministro, el superministro, es fácil ser ministro de Economía cuando llueve plata, pero el mejor ministro es cuando no hay plata, ¿de acuerdo?
Camacho, pienso que tiene su voto, pero no tiene propuesta de sociedad a nivel nacional. Y la señora Áñez, creo que ha sido empujada por grupos para que sea candidata. Y además, hay que reconocer una cosa en ella. Le han dado un regalo envenenado. Y debía jugar con ese regalo envenenado y no ser candidata. El gran problema es eso, que el regalo envenenado siempre liquida al que maneja o al que no se deshace del regalo envenenado. Por ahora, solamente eso, don José Luis, y en la segunda ronda complementaré. Muy bien, le agradecemos a don Fernando Untoja. Vamos a hacer una brevísima segunda ronda para el primer punto, para ir ajustando algunos criterios, emitiendo y quizás realizando algunas puntualizaciones. Muy breve, por favor, doctor Iván Lima, para completar este primer punto. Adelante usted. Gracias, José Luis. Creo que sí vale la pena resaltar mucho el rol del Tribunal Electoral en ese tema que han planteado ustedes. Yo creo que hay elementos que nos permiten entender que esta fecha, el 18 de octubre, va en serio, no como la del 3 de mayo, la de agosto, la de septiembre. Ya salió la convocatoria pública para que toda la economía del país que tiene que ver con elecciones, se mueven varios millones de bolivianos en este proceso, pueda participar de los procesos de licitación. Ya tenemos en definitiva un calendario, no había en los anteriores momentos de los procesos anteriores, un calendario con fases y con procesos que van a implicar que todos los partidos tengan que ajustarse a ese nuevo escenario. Creo que el escenario de lo que ha pasado en las movilizaciones del 18 de octubre debe ser respondido y debe ser respondido con claridad en el marco del debido proceso. Yo no creo que la causa de la muerte de 30 o 40 personas por falta de oxígeno pueda ser definida en la opinión pública, en las redes sociales o inclusive en esta mesa. Creo que eso es objeto de un debido proceso. Cuando la muerte de una persona se da, tenemos que identificar cuál ha sido la causa que ha llevado a ese resultado. Y las causas pueden ser multifactor. Hay claramente un problema en la pandemia que es una fuerza mayor, muy grave, pero también hay actos que se ha hecho en otros países que han permitido que la cantidad de muertos sea menor. Creo que este es un problema que abarca todo el manejo de la crisis y va a tener consecuencias, porque no hay una relación de causalidad como cuando se mata a una persona con un arma de fuego. Ahí la regla está clara, quien disparó es el culpable, pero cuando mueren personas porque no hay respiradores, porque hay corrupción en su compra, porque no tenemos hasta el momento en el Consejo Municipal de La Paz todos los contratos que debieron haberse presentado para su aprobación, aprobados con transparencia, con claridad y de cara al pueblo, tenemos un escenario que nos mueve a no ser tan concluyentes. Yo veo que decir que los bloqueos tienen una relación de causalidad, causa-efecto automática, no es una realidad. Necesitamos evaluar todo este escenario en un debido proceso y con todas las causas. ¿Cuán importante hubiera sido que tengamos un manejo con un solo ministro de salud desde el inicio y no con 4? ¿Y cuán importante habría sido que no exista corrupción en todo ese procedimiento para tener los insumos médicos necesarios y suficientes para combatir esta pandemia? ¿Es importante? Yo le diría que es muy importante. Han sido relevantes las gestiones del diputado Franklin Flores para llevar el oxígeno de Santa Cruz a La Paz en convoys y en caravanas que han llegado sin mayor dificultad y problema. También ha sido importante. Entonces hay atenuantes, hay agravantes, hay escenarios que tenemos que ir analizando en un debido proceso, no en redes sociales sino en un juicio. Va a haber un juicio, hay que tener paciencia en ese juicio, tiene que haber ese juicio, es necesario e importante porque no estamos hablando de 40 muertos. Estamos hablando que hemos superado los 3,000 muertos y en una estadística global mundial tenemos un índice demasiado alto y estas apreciaciones del New York Times y de periodistas de mucho prestigio bolivianos que dicen que las estadísticas no son reales en Bolivia y que tenemos más muertos por coronavirus que los que dice nuestra estadística, también deben ser objeto de una evaluación y juicio. Hay un juicio que se viene y va a ser un juicio muy importante sobre el manejo de la crisis. No es solamente el oxígeno y no es solamente los bloqueos. Esto es multicausal y va a tener que haber un juicio y esperemos que ese juicio termine con una sentencia justa y pronto. Gracias, José Luis.
Muy bien, le agradecemos al doctor Iván Lima. Para ir cerrando algunas ideas sobre este primer punto, le damos la palabra ahora al diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterios. Respecto al primer punto, entendemos que tenía también algunas ideas que formular en su primera intervención. Adelante, diputado Monasterios. Sí, mil disculpas, por favor, parece que hay un problema, un inconveniente con el tema de la comunicación que obviamente hace difícil la participación. Yo quiero terminar de redondear el tema de la idea del primer punto en el escenario que nos encontramos en estos momentos, en un momento donde hay una oportunidad de poder enterrar al MAS y enterrar al pasado, en la oportunidad de poder permitir construir una nueva Bolivia, alejándonos la confrontación, la violencia, el enfrentamiento entre hermanos bolivianos para poder mirar la construcción hacia el futuro juntos. Nosotros obviamente resaltamos la labor y el enfoque que ha tenido el gobierno nacional, específicamente en potenciar los aspectos de la salud y la reactivación económica, haciendo en tan solo 6 meses de gestión lo que no se hizo en los últimos 14 años, y me atrevo a decir en los últimos años de la historia republicana de nuestro país, ya que obviamente hemos dado un salto cuantitativo en el tema de inversión de recursos para poder potenciar el sistema de salud en Bolivia. Los resultados se miden en función a los hechos y no en discursos. La población es testigo de que se ha llevado adelante una inversión verdaderamente categórica en materia de inversión de equipamientos, insumos, ítems de salud. Se ha llevado adelante implementar un salto fundamental al tema de la salud, de la atención de esta pandemia. Pero también en materia de la reactivación económica, la política de bonos, la política de los créditos, la posibilidad de poder generar políticas del Estado que puedan permitir justamente la atención sobre estos dos aspectos fundamentales. Es por eso, para concluir el primer punto, veo que es absolutamente fundamental que los bolivianos podamos decidir y resolver las diferencias bajo los mecanismos democráticos y no por la vía de la violencia, la confrontación de que nos quiere llevar el movimiento socialismo, y también otros sectores radicales que lamentablemente pecan con esa lógica irresponsable de contestar a la violencia con más violencia o creer que bajo los enfrentamientos hay una salida, una solución a una crisis. Pero hoy también hay otro escenario, que es el tema de la cobardía, porque hay muchas personas que hoy quieren ser presidentes, hoy buscan la silla presidencial, pero no están en los momentos más críticos cuando los bolivianos lo necesitan, trabajando y dando la cara por el país. La presidenta convocó a un diálogo, le pidió a los candidatos que participen de este escenario de diálogo para poder lograr la pacificación de Bolivia. ¿Y qué hicieron? Primaron los intereses políticos partidarios, jugaron a secundar las acciones irracionales de bloquear la carretera, de bloquear a los médicos, a las enfermeras, de generar escenarios de violencia, de confrontación, de actos terroristas, volando cerros, accionando mecanismos para poder buscar impedir el paso de profesionales médicos, asumiendo hasta incluso la quema de bosques forestales, y eso es absolutamente imperdonable. Creo que obviamente hoy la coyuntura y el escenario hacia la Bolivia que queremos hacia el futuro es absolutamente clara. Se establece en torno a dos opciones muy viables, una que representa por supuesto un gobierno que quiere mirar hacia el futuro, y otra del sistema político junto al MAS y otras fuerzas políticas que lamentablemente no son una alternativa y una opción y no están a la altura de los escenarios adversos en el país. Nosotros obviamente en el segundo punto respecto al tema de las denuncias contra el presidente, creo que no solamente deja muy mal a la persona, a Evo Morales, sino deja muy mal a los bolivianos, porque este escándalo que ha podido sacar a la luz el periodista Entre Pasaguas, Alejandro, a quien yo quiero, antes de referirme, a hacer una mención muy especial por esta importantísima investigación, donde ha podido demostrar hacia la opinión pública y al país elementos muy importantes respecto, con pruebas y elementos irrefutables respecto a la comisión del delito de pedofilia, el delito de estupro, el delito de tráfico y trata de personas, en torno a una relación tan enfermiza, cuando vemos nada menos el jefe de gobierno, la primera autoridad política de este país, que llegue a tener una relación sentimental con una chica de 14 años, me resulta absolutamente imperdonable. Y creo que obviamente esto demuestra la decadencia de un partido político que desde sus liderazgos asumen una lógica inmoral, una lógica de estar contraria con los principios y los preceptos de la sana convivencia de la sociedad.
Es absolutamente irracional entender de que nada menos el presidente de este país haya tenido relaciones sentimentales con una chica menor de edad. Es absolutamente imperdonable de que haya personas que frente a sus ojos, a vista, gusto y paciencia, hayan sido testigos de esta infectuosa relación y que hayan sido cómplices y encubridores. En la última semana salí a cuestionar el hecho de que el señor Luis Arce haya estado participando de eventos, de actividades con estas dos personas. Es decir, tenía conocimiento que Evo Morales tenía una relación sentimental con una chiquita de 14 años. Y eso, por supuesto, lo hace tan responsable como el mismo delincuente a quien cubre. En ese sentido, nosotros hemos pedido que el Ministerio Público convoque al señor Luis Arce, ya que hay fotografías donde se puede evidenciar que han participado en no uno, sino en muchas actividades y eventos y han coincidido estas tres personas. Es decir, para el señor Luis Arce le parecía que estaba correcto de que Evo Morales sostenga una relación con una menor de edad. Para el señor Luis Arce no veía que era un delito de que un señor que supera la edad de los 50, 60 años, tenga una relación con una chica de 14 años. Por favor, esto me parece un despropósito. Y todavía tienen el descaro de plantearse al país como una alternativa. Creo que, por supuesto, esta es la lógica inversa de los principios morales de un gobierno que en 14 años tuvo invertida completamente su agenda, porque en 14 años destinaron los recursos para construir canchitas de fútbol, para generar el despilfarro, el derroche, la fiesta, la corrupción, durante 14 años, y ahora resulta que son tan descarados que quieren hacerse los paladines de la lucha contra la corrupción y tratan de hacerse ellos los abanderados de la transparencia y los abanderados de la moral, cuando obviamente queda en evidencia la calaña de partido, que es cuando se asume una lógica, primero, de permitir de que se le socape y se le aplauda a un presidente que esté con una chica menor de edad, y segundo, que se le socape a un gobierno que no hizo absolutamente nada y que nos comprometió en los niveles más altos de corrupción en la historia de este país, resulta ser ahora que son los grandes denunciantes. Y lamentablemente muchas de estas denuncias que salen a la luz pública, y hay que decirlo con nombre y apellido, muchas de estas denuncias que hoy están saliendo a la luz pública o que tratan de posicionar a través de la instrumentalización de medios paramacistas, son denuncias que carecen de argumento y de fundamento, con el único fin de buscar dañar la imagen de Yanine Áñez. No es mentira, Yanine es presidenta y también es candidata, pero vemos cómo hay una alta carga en torno de un escenario absolutamente electoralizado que ha buscado generar con la pandemia, que ha buscado generar con la violencia, con los bloqueos, cómo desgastar la imagen de Yanine. Pero a diferencia de Yanine, no se rinde ante los violentos, los cobardes o quienes apuestan por la violencia. Yanine busca la paz y la construye, y lo ha demostrado no una, sino dos veces. Yanine no renuncia, como hizo don Carlos Mesa en más de 3 oportunidades cuando tuvo la oportunidad de gobernar este país. Yanine está para poder ponerle el pecho y el hombro a Bolivia, y si yo acompaño esta gestión de la presidenta, es porque estoy convencido que Yanine tiene no solamente la sensibilidad para poder gobernar, sino que tiene la firmeza de poder estar a la altura en los momentos más críticos y adversos en Bolivia, y lo ha demostrado. Ha sido quien ha estado al frente de la pandemia más grande de la historia de nuestros países y del mundo, ha estado al frente de los escenarios más próximos a una guerra civil y ha logrado darle paz al país, ha estado resistiendo los ataques políticos que se han venido dando en los últimos años, en los últimos meses en Bolivia, y por supuesto hoy tenemos el compromiso de continuar, y no podemos permitirnos, después de tomar conocimiento de esta denuncia tan grave, que obviamente involucra a Evo Morales con el tema de una menor, y a esto también se suma el hecho de que nada menos el padre habría tenido antecedentes respecto al delito de narcotráfico, hoy ahora nos hagamos de la vista gorda. Hoy los bolivianos debemos castigar al masismo, ya que obviamente este partido ha sido cómplice de en todos los niveles de estructura, cuando veíamos dirigentes que le ofrecían minitas a Evo Morales, cuando veíamos ministros que eran parte del gabinete y del círculo de confianza de Evo Morales, que le aplaudían y le socapaban esta clase de relaciones enfermizas. Entonces, yo obviamente creo que tenemos una gran oportunidad de poder enterrar para siempre el MAS, y esto es a través del voto. Nosotros somos muy respetuosos del pronunciamiento que pueda tener el Tribunal Constitucional, como hemos sido respetuosos de la independencia de poderes, pero también vemos una alta carga en la desesperación de ciertos partidos
que no saben cómo bajarse la contienda electoral y que hoy están recurriendo a la salida por el desastre. Creo que obviamente ahora tenemos que centrarnos en mirar el 18 de octubre como una fecha para que los bolivianos podamos dirimir nuestras diferencias, podamos lograr a través de la democracia, el voto y el ejercicio democrático de los ciudadanos, el de poder definir cuál es la clase de Bolivia que queremos hacia adelante. ¿Queremos la Bolivia de los últimos 14 años? ¿Queremos la Bolivia el gonismo del pasado recalcitrante? ¿O queremos tener una alternativa para poder mirar hacia el futuro? Se lo ha demostrado y lo hemos hecho con mucha claridad respecto a estar a la altura del país. Es por eso que yo, en lo personal, he tomado mi decisión de poder acompañar a Yanine, pero sobre todo acompañarla para poder buscar una alternativa hacia la Bolivia del futuro que esperamos todos hacia adelante. Muy bien, le agradecemos al diputado Tomás Monasterios respecto a este punto, dando cuenta también de que habíamos manifestado, ¿no? A completar algunas ideas en torno al primer punto, pero usted ya ha ingresado, diputado Monasterios, al segundo punto de diálogo en Panamericana. De todas formas lo vamos a estar abordando precisamente cuando sea el momento respectivo. Ahora vamos a darle paso también a don Fernando Untoja para ir cerrando algunas ideas en torno al primer punto. Si tiene algunas ideas, diputado Tomás, más bien don Fernando Untoja, vamos a solicitarle que puede usted hacer uso de la palabra para cerrar algunas ideas en el primer punto. Adelante. Una observación a Lima. Una cosa es el proceso de un crimen que alguien dio un balazo en la cabeza a alguien. Y otra cosa es las cosas en la violencia política. Entonces, cuando dice hay que hacer debido proceso, en Bolivia el debido proceso es un cuento que nunca termina y nunca se juzga. Morales entró diciendo que iba a traer a Goni, que él iba a procesar y no pasó nada. Dijeron también que había que procesar a la gente del Hotel de las Américas Santa Cruz y nunca terminaron. Si Lima habla de corrupción, pero él ha sido parte de un régimen donde la corrupción ha estado al 100% funcionando en el aparato del Estado. Lo que ha hecho Yanin es corrupción, cierto. Yo siempre digo, el que roba un peso roba millones, es el principio. Entonces, también con la gente que está en el gobierno, la corrupción continúa. Es decir, no hemos cambiado de lógica de gobernar. Luego, Monasterio, corre demasiado. Yo creo que también es la falta de lectura política, porque hubiera sido bien que nos diga qué propone Yanine Áñez. No solamente decir que es valiente, que está luchando, cura, corretea. No. ¿Qué está proponiendo? Así, él es parlamentario, tiene los datos frescos, podía decir, vamos a hacer esto, vamos a invertir. Mucha gente, por ejemplo, pide bono, unos boicotean o bloquean el financiamiento externo para pagar bonos, otros quieren dar bonos, pero al mismo tiempo son anticapitalistas. Yo pregunto, ¿cuánta gente tiene plata por millones en Bolivia cuando quieren imponer un impuesto a la fortuna? Eso ha dicho Arce. Que Arce que me diga quién es el que tiene 10.000 millones de capital en Bolivia. Que haga las cuentas, si tenemos 4, tendremos 40.000 millones. Le digo que confisque incluso a los 10.000, a los 5 o 10 empresarios que tienen 10.000 millones. ¿Para cuánto tiempo alcanza la plata que ha confiscado? Entonces esas cosas son demagógicas. La cuestión de los alquileres es demagógica completamente, es para ganar votos. Y así una serie de cosas que en el Parlamento están boicoteando porque no tienen criterio de país. Lo que les interesa es su jefe y lo que les interesa es la corrupción. Entonces pienso de que el 18, según mis lecturas, todavía no está garantizada las elecciones. No está.
depende de los órganos judiciales, ¿de acuerdo? Y depende también de la pandemia. Ahora, si Romero quiere obligar que todos vayan a votar, que se comprometa también que va a hacer respetar el voto. Con la cuestión del segundo punto, por ejemplo, se está dejando de a lado la cuestión del fraude. El 21F, el último fraude, ya no hay culpables ahora, todos son sanos, limpios y están sonrientes ahí. Si son sanos, limpios, ¿por qué han escapado cuando ha habido el quiebre de poder? Entonces yo pienso de que hay que seguir reflexionando y orientar a la gente qué puede aportar elecciones del 18 de octubre, qué puede aportar, qué puede solucionar. No es porque salga alguien elegido al día siguiente va a resolver todo. La economía tiene un ritmo específico. Y en este momento lo que está perjudicando el funcionamiento de la economía, a pesar de la pandemia, es la crisis política. Muy bien, le agradecemos a don Fernando Untoja. Al momento de hacer referencia a este primer punto, hemos completado de esta forma las ideas que están presentándose respecto al primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente ingresamos al segundo punto, y ya algún participante hacía referencia, adelantaba algunos criterios. Tiene que ver con estas denuncias recientes contra el expresidente Evo Morales y el impacto de las mismas en la vida del movimiento al socialismo. ¿Qué nos puede mencionar en su condición también de hombre de leyes, doctor Iván Lima? Adelante. Gracias, José Luis. Sí, creo que es importante tocar este aspecto jurídico que señalas. Hay siempre en el derecho un gran debate si lo valorativo, si lo axiológico tiene que tener un peso máximo o un peso menor, o si la ley, aunque sea injusta, tiene que ser aplicada. Creo que ese debate es el que se da en este caso. Hay un escenario electoral, un tiempo electoral que está marcando el problema y nos está desviando de lo principal, de lo importante en este caso. Lo que tenemos en el mundo es una posición de parte de Naciones Unidas, de UNICEF y de todo, es uniforme la doctrina de que el matrimonio infantil debe ser abolido. Hay 650 millones de matrimonios infantiles en el mundo y se habla que hay casi 16 millones de matrimonios esclavos solamente en 2016. Es decir, es un problema grave. El matrimonio infantil para Naciones Unidas es aquel en el que alguna de las dos partes tiene menos de 18 años, porque de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, a los 18 años cumplidos recién se deja de ser niño. Ese es el contexto de los derechos humanos. Esto que le señalo tiene divergencias o tiene una posición diferente en cada país en cuanto al derecho penal, en cuanto a la violación, el estupro y todas las formas que tenemos de proteger que las mujeres tomen esta decisión tan importante que es la de tener una pareja y una relación de la forma más libre y absoluta posible. Entonces, le decía que la libertad sexual en el mundo tiene un margen a los 14 años. Cuando a los 14 años una persona, una mujer, tiene relaciones sexuales, cuando es menor de 14 años, es violación y es un delito de orden público. Eso no tiene ningún debate. La edad, menos de 14 años, implica que existe un delito de violación porque no hay manera que se diga que el acto ha sido voluntario. Eso es lo que dice la ley boliviana. Sin embargo, entre los 14 y los 18 años hay un margen judicial, un margen de análisis que tiene que hacer el juez, porque se entenderá que en un país como el boliviano, que tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente, no parece ser razonable mandar a la cárcel a una pareja de dos adolescentes que hubieran tenido relaciones sexuales. Este escenario de la edad de las dos partes marca una posibilidad de análisis judicial entre los 14 y los 18 años. Por eso la pena disminuye y se habla de un tipo penal autónomo, el estupro. Entre los 14 y 18 años, cuando la víctima, cuando la persona que tiene la menor edad
es llevada ante un fiscal, ante la policía, ante el Poder Judicial, debe decidir si quiere seguir el juicio o no. Esto lo tenemos desde 1999. El artículo 19 de la Ley 1970 descarta esa división que había antes entre delitos públicos y privados y crea una tercera categoría, que es el delito de acción pública a instancia de partes. Recupera el rol de la víctima en decidir su futuro y en decidir si va a llevar adelante o no el caso. Entre los 14 y 18 años, este delito requiere la consulta a la víctima. Y ahí no se puede alegar que la víctima sea la sociedad, que sea algún partido político, que sea alguien que piense que está siendo afectado. La víctima tiene nombre y apellido en este caso, se llama Noemí Meneses, y esa persona es la única que puede iniciar una acción penal por el delito de estupro. Esto no tiene ningún debate ni discusión posible. No hay manera que ningún ministro, viceministro ni autoridad pueda expropiarle el derecho a la víctima de decidir cuándo va a llevar adelante una acción penal. Este es un delito de acción pública a instancia de parte. Ahora bien, ¿quién está escuchando a la víctima? ¿Quiénes son los que están protegiendo efectivamente a la víctima? Los que usan esto con un afán electoral, con un afán de deslegitimar y que no están entendiendo que Evo Morales ya no es candidato en esta elección. Lo pongo como pregunta. La defensora del pueblo ha recibido una carta de Noemí Meneses y en la carta ella ha planteado una serie de preguntas, una serie de afirmaciones que nadie está llegando a entender en su real magnitud, porque aquí hay un problema serio. El artículo 301 del Código Penal sanciona la difusión de correspondencia y comunicaciones no destinadas a publicidad. En este país, desde que hemos recuperado la democracia, nadie puede interferir las comunicaciones por celular, por carta o por cualquier medio tecnológico. Todos los bolivianos somos titulares de las comunicaciones que tengamos. Y esto, el que se puedan abrir, el que se puedan difundir, el que se puedan ventilar comunicaciones privadas, es un delito. El 301 del Código Penal sanciona que la información que está en mi teléfono celular, que está en mi computadora, que está en una conversación, pueda ser de amplia o libre difusión. Nunca puede darse esa situación y no se habría dado si este caso no tuviera las características electorales y de discriminación que se ve latentes dentro del caso. Yo me pregunto si cuando se trata de la hija de un empresario cementero, de la hija de un político destacado, se va a liberar todo el contenido del celular como se lo ha hecho en el caso de Noemí Meneses. Me respondo que no. Hay Estado de Derecho y debido proceso, ahí le doy la razón a Fernando Untoja, para los que tienen recursos. Pero definitivamente este proceso tan discriminatorio que se está dando en este momento nos tiene que llamar profundamente la atención. Yo no veo una investigación del periodista entre ambas aguas, no veo dónde están los elementos de investigación de este periodista. Yo lo que veo es que alguien le ha dado la información. El informe que ha pedido el fiscal Terrazas y que ha hecho un policía, lo han difundido y se lo han entregado. Y eso es un tema que tiene que ser sujeto dentro de la investigación. ¿Quién le ha dado el informe? Él nos va a decir claramente reserva de la fuente. Pero la reserva de la fuente, no se olviden ustedes que no es un paraguas que te defiende de todas las vulneraciones que puedas hacer al derecho penal. Hay muy pocas personas que han tenido acceso a ese informe. Y eso se discute en un juicio, la cadena de custodia. Entre que sale de las manos del titular ese teléfono celular y llega a España o llega a ser investigado, desdoblado y producida toda la información que hay, ha habido pocas personas que han tenido el control sobre esa cadena de custodia. Si una de esas personas no es un juez o un fiscal, estamos ante una contaminación de la cadena de custodia y por lo tanto una prueba absolutamente ilegal. Esa es la gravedad de la intervención de Entrambas Aguas en este problema que era jurídico, que era de protección a la víctima. Lejos de ayudar, está perjudicando mucho si lo que se quiere es lograr que las víctimas sean escuchadas. Finalmente, quiero pedirle al diputado Monasterios que pueda revisar el periódico El Deber. Lo que ha salido ahora es que Pastor Meneses, que es supuestamente procesado por narcotráfico, no es el padre de Noemí. El viceministro Javier Issa ya lo ha dicho públicamente, que hay un homónimo, y este es el riesgo que tenemos cuando llevamos los juicios al ámbito mediático. Yo creo que tiene que haber un profundo debate sobre este problema, pero va a ser en un juicio. Y el hecho que tengamos un debate en este momento con ustedes, y el hecho de que haya un periodista español, y el hecho de que esto se haya visibilizado de esta manera tan dramática, no le hace bien a la justicia.
Yo lamento decirlo, no hacemos lo mejor los jueces para mostrarle una cara de honestidad, de transparencia, de celeridad al pueblo, y tiene que ir a otras vías, pero no es lo idóneo, no es lo ideal. Todos estos aspectos debieron haber sido debatidos en un proceso judicial, no en los medios, porque corremos el riesgo de incurrir en errores, en imprecisiones y en darle una naturaleza muchas veces morbosa a los problemas que no requiere la víctima. Si aquí hay una víctima, se llama Noemí Meneses, y si le queremos proteger en serio, respetemos su privacidad. Y si lo que queremos es que el problema de fondo, que es el matrimonio infantil en Bolivia, desaparezca, que no haya matrimonios esclavos en el mundo, pensemos dónde están las causas de este problema. Las causas de este problema están en que no tenemos al Código del Sistema Penal. El sistema penal está colapsado, tiene 99% de impunidad y no tenemos un poder judicial independiente en este país. Cuando nos preguntemos si queremos resolver este problema, analicemos las causas de que los estupros, las violaciones, los feminicidios y toda la violencia contra la mujer no lleguen a tener resultados en sentencias condenatorias. Es que ese código, la 1970 de 1999, ya no está a la altura de la crisis que tenemos en el país en la justicia. Tenemos una serie de problemas y yo espero que el 18 de octubre sea una fecha en la que los bolivianos asumamos ese compromiso por tener una justicia independiente y todos los partidos políticos puedan debatir este tema. El tema no es si el artículo 301, si el delito de acción pública instancia de parte, el tema es que no estamos protegiendo a las víctimas. El tema es que en esta pandemia el Poder Judicial no ha funcionado, que la Fiscalía no ha funcionado, que la justicia constitucional no está funcionando, y en un tiempo de pandemia este es un servicio de primera necesidad que debió estar estando funcionando en todos los momentos que lo requiera la víctima. ¿Acaso pensamos que la pandemia hace que no exista violencia contra las mujeres, contra los niños y contra todos los sectores vulnerables? Un Poder Judicial ciego ante la realidad es lo que hemos tenido en este tiempo. Y definitivamente hacia el 18 de octubre, ojalá que electoralicemos el tema de la justicia y el tema de las víctimas, pero no con morbo, y no definitivamente atacando a quien debemos proteger. Creo que el rol de la defensora del pueblo en esto es muy importante. Creo que ella es la que tiene la correspondencia o la carta de la víctima, y esperemos que siga el desarrollo. La defensora del pueblo ahora puede hacer una serie de acciones legales, constitucionales en defensa de los derechos de esta víctima, y esperemos que los haga y los consolide. Creo que ese es el escenario desde lo jurídico, estimado José Luis, y gracias por el tiempo que siempre nos dan ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctor Iván Lima. Ahora le damos la palabra al diputado Tomás Monasterios en este segundo punto respecto a estas denuncias recientes contra el expresidente. Seguro tiene algunas ideas, algunos criterios para acotar, siendo que ya formuló algunas ideas en la anterior comunicación. Adelante, diputado Tomás Monasterios. Me ratifico y lo sostengo, como en su momento demostré y denuncié al país la existencia de un narcoestado, como demostré con pruebas la existencia de una alta penetración del narcotráfico dentro de las esferas del poder político del MAS, hoy con esa misma firmeza lo sostengo, lo digo, de que Evo Morales es un delincuente y un criminal, y lo que es aún peor, es un criminal enfermo, ya que obviamente asumir una lógica de que nada menos la primera autoridad política de este país se revuelque con una niña de 14 años no tiene nombre. Eso no es una relación consentida, por ningún lado que uno lo quiera mirar. Estamos hablando de un hecho abominable, un hecho que tiene que generar un rechazo, pero que también tiene que generar también el castigo para los cómplices, porque el presidente Morales no vivía en una cajita de zapatos ni vivía en la punta de un cerro. Era el presidente de este país, tenía su gabinete, tenía su entorno de confianza, entre ellos el señor Luis Arce, y que sorprendentemente no abrían la boca respecto de este acto tan atroz de ver una persona mayor teniendo una relación sentimental con una menor de edad. Y esto lo hace tan responsable y tan culpable como la persona que comete el delito, ya que obviamente la norma, lo que establece el ámbito penal, establece justamente el encubrimiento como un delito, establece la complicidad como también responsabilidad en los hechos penales. Entonces, obviamente, este antecedente ha demostrado cuán abominable ha sido no solamente Evo Morales, sino su gobierno y su entorno,
en aplaudir un hecho tan asqueroso y tan vergonzoso. Después de esta investigación que ha hecho el señor Embazagua, debemos obviamente los bolivianos entender en su gran objetividad este antecedente que no puede permitirse volver a repetir. No podemos tener machistas, abusadores, conduciendo las riendas de este país. Las instituciones tienen que ser un ejemplo, los políticos tienen que ser un ejemplo. Aquí veo mucha ligereza de hablar de corrupción muy ligeramente y muy apresurado, en una lógica desesperada de echar más tierra al otro adversario sin tener las pruebas o los argumentos. Nosotros obviamente tenemos que ser categóricos y claros. Vemos una conducta realmente criminal en estos actos y obviamente exigimos que Evo Morales, como también sus cómplices, sean castigados y este hecho no quede en impunidad. Hay un antecedente de que habría la gestación también de un hijo de Evo Morales con una persona que habría sido menor de edad del departamento de Tarija. Entonces, estos antecedentes hacen de que esta conducta recurrente sea una conducta enfermiza. Y hoy nuevamente insisto, hoy es una oportunidad para que los bolivianos enterremos de una buena vez a estos actos inmorales, a los mismos inmorales que hicieron de este país la fiesta del narcotráfico, de la corrupción, del despilfarro, que hoy ahora salen a la luz estos antecedentes asquerosos en torno a una enfermiza relación, y por supuesto tenemos que mirar este 18 de octubre como un instrumento para que los bolivianos de bien, quienes obviamente vemos la realidad de una manera real, podamos utilizar el voto para poder castigar esta clase de hechos. Y obviamente veo que esta es una de las denuncias más grandes y escandalosas de Evo Morales y en su gestión de gobierno, y obviamente creo que el electorado le va a pasar factura a la MAS, ya que obviamente nadie puede primero decir de que esto es un invento, o que esto es un ataque de Yanine Áñez, o que es un ataque de la Alianza Juntos, o que hay un tema de alguna politización en esta denuncia, o que existe algún antecedente del imperio, de los gringos. No, señor, es un hecho real que se ha comprobado y se ha demostrado, que hay los certificados de nacimiento en el CEDESI, que se ha demostrado la fotografía, hasta incluso de piecitos cruzados en la cama, como también hemos tenido acceso a otro material que poco a poco va a ir saliendo en los próximos días, y que obviamente hace entender el alto grado de descomposición dentro del pensamiento de nada menos el presidente de este país. Entonces, ¿qué podemos esperar con un tipo que se revuelca con una niña? ¿Qué podemos esperar con un tipo que tiene una relación sentimental con una chiquita de 14 años, que le quita las muñecas para hacerla jugar de mujer? ¿Cómo se puede entender de que nada menos el presidente, que tiene que tomar las decisiones para el futuro de este país, asuma una lógica tan enfermiza? Pero es más enfermizo quien es parte, es testigo, quien ha participado, quien ha visto, quien se ha fotografiado en medio de las dos personas, quien ha convivido en esa realidad enferma de Evo Morales y que no diga absolutamente nada. Lo insisto y lo digo, Luis Arce Catacora es cómplice encubridor de Evo Morales Ayma y obviamente tiene que responder por sus actos. La ley establece que si uno tiene conocimiento sobre un hecho delictivo, está en la obligación de denunciarlo. Y sorprendentemente lo vemos al señor Luis Arce, que brilla por su absoluta ausencia, se quiere hacer el desentendido y se quiere lavar las manos diciendo que no la conoció, pero sí se han fotografiado no en una, sino en varias oportunidades con esta pareja. Entonces, entendemos de que quien encubre, quien protege, quien busca asumir una posición cómplice frente a un delito, obviamente es tan responsable como el que lo comete. Entonces nosotros obviamente hemos pedido de que el Ministerio Público convoque a Luis Arce, entre otros actores del entorno cercano de Evo Morales, para que obviamente responda frente a los procesos penales que se han instaurado en el país. Y creemos que obviamente la situación hoy dentro de la norma internacional tiene también que obligar al gobierno argentino a poder levantar el tema del refugio para que esta persona sea procesada y castigada. Aquí hay que entender muy bien que también niñas hay en Argentina. Tenemos que entender muy bien que el gobierno argentino no puede calificar la pedofilia
como un tema de persecución política que se está violentando los derechos y garantías constitucionales y los derechos humanos. Tenemos que entender que la pedofilia, al igual que el narcotráfico, al igual que el terrorismo, son delitos mayores que obviamente tienen que ser castigados. Y obviamente el hecho que hoy ahora tengamos el gobierno argentino que quiere jugar en el rol de papel de abogado defensor y quiera encubrir este clase de hechos es absolutamente inadmisible. Nosotros obviamente como gobierno hemos tomado la decisión de hacer las quejas y las representaciones ante los organismos internacionales, porque obviamente se tiene que revisar el tema del refugio a un criminal. Estamos hablando no de un tipo que es perseguido políticamente a que se le está violando los derechos humanos. Es un tipo que tiene fotografías con una chica de 14 años. Es un hombre que ha tenido una relación sentimental con una menor de edad. Es un enfermo, porque así hay que calificarlo, que comete reiterativamente un acto de esta magnitud, tiene un alto compromiso de enfermedad. Es un depravado. Y hay que verlo en el escenario real de lo que significa Evo Morales, su gobierno y por supuesto su candidato hoy que está en carrera, que ha sido cómplice de ese enfermo. Entonces nosotros obviamente vemos de que el gobierno argentino hoy ahora irresponsablemente aduce de que existe alguna intencionalidad de buscar protegerlo, diciendo de que hay una persecución política, diciendo que se violan los derechos humanos, pero en la práctica están defendiendo a un enfermo. Esto no tiene nombre, de verdad que no tiene nombre. Yo no sé con qué moral los seguidores del MAS pueden continuar apoyando a este partido político. No entiendo cómo un militante del MAS que se siente en la mesa a almorzar frente a sus niñas permita de que apoye el liderazgo que ha encubierto, que ha sido cómplice del enfermo, que a tener una relación con una niña de 14 años. Creo que eso es inadmisible. Creo que obviamente esto tiene que servir a los bolivianos a mirar el escenario de una forma distinta, y hay que mirar hacia adelante y sepultar de una buena vez por todas esta situación enferma que verdaderamente no solamente denigra a los bolivianos, al Estado, sino que por supuesto llega a tocar las fibras más ínfimas de las familias, de las personas de bien de este país. El mundo hoy mira a Bolivia como si sea normal de que una persona por encima de los 50 años tenga una relación con una chica de 14 años. Y eso no puede ser posible. Denigran la imagen del país, denigran la imagen de los bolivianos. Y creo que obviamente se tienen que asumir las acciones legales sin contemplación, y el castigo tiene que ser ejemplarizador para poder castigar esta clase de hechos. Basta del machismo, basta de la lógica de postergar a las mujeres, basta la lógica del abuso. Y hoy lo que está viviendo Yanine Áñez es más de eso. Vemos cómo se arrestan denuncias sin fundamentos, sin argumentos, sin pruebas, en muchos casos que se llegan a dilucidar ante la justicia o se presentan los descargos necesarios, pero hay mucha ligereza en torno a asumir la política bajo la óptica machista de impedir, de amedrentar, de agredir, de asumir la violencia contra la mujer, lo cual es profundamente inadmisible. Nosotros obviamente vamos a continuar trabajando. La presidenta ha sido muy clara, ella ha pedido de que se puedan activar todos los procesos y que se dé un castigo con esta clase de hechos, y por supuesto tenemos que entender de que este antecedente es un antecedente absolutamente nefasto para Evo Morales y su partido, y que obviamente los bolivianos hoy ahora, este próximo 18 de octubre, tenemos una oportunidad de poder sepultar una buena vez más, de poder continuar con el avance de lo que se ha hecho. Y hace un poco me preguntaba el señor Untoja qué es lo que se ha hecho. Decía, no es el que no quiere ver, y hay que entender las cosas como son. Aquí se ha logrado poner una inversión verdaderamente importante en materia de salud. Son más de 1.000 camas hospitalarias que se han habilitado, 400 terapias intensivas, 30 nuevos laboratorios contra el COVID, 7.500 nuevos ítems de salud, más de 600 respiradores en Bolivia, 190.000 pruebas, 150.000 kits de medicamentos. Eso es lo que hace pues un gobierno, querido Toja. Eso es lo que hace la gente, trabajar cuando se tiene que trabajar. Entonces, hoy estamos enfocados a continuar en ese camino, y por supuesto, frente a la violencia machista, frente a estos actos abominables, vamos a continuar respondiendo para proteger a las familias de la sociedad boliviana.
Muy bien, le agradecemos al diputado Tomás Monasterios en este segundo punto. Ahora le damos paso a don Fernando Untoja para que pueda también emitir sus criterios en torno a este punto, estas denuncias contra el exmandatario Evo Morales. ¿Cuál es el impacto que podría registrarse en el ámbito electoral? Y también quizás hacer referencia a lo que manifestaba, a los procedimientos jurídicos, lo que decía el doctor Iván Lima, si coincide con estos criterios de procedimiento, y que además en algunos casos se ha cuestionado más que el tema de los procedimientos, se habló del fondo del tema, el fondo del asunto. Adelante, don Fernando Untoja. Bien, gracias. Empezaré con lo que ha dicho Lima. No existe independencia de poderes, pero recién se dio cuenta, hace 14 años que ya no existe. El Poder Judicial estaba al servicio de Evo Morales. Incluso diría al servicio del narcotráfico y al servicio de la corrupción. Ahora, yo no quiero tocar este tema con detalles porque se está usando un moralismo para fines electorales. Tomo ahí y le doy la razón a Lima, que el proceso continúe, pero que se acelere y que demuestre, ¿cierto? Pero llevar esto como bandera de lucha electoral es tapar justamente la corrupción de los 14 años. Monasterios dice hay que castigar, y tenemos que castigar, dice. Ya están un año en el poder, señor Monasterios. ¿A quién han castigado? Están cogobernando con los corruptos. Un Estado deshecho, instituciones completamente deshechas, corrupción por todo lado. Yo no he visto a nadie en la cárcel por corrupto sentenciado por este gobierno, ni por estos magistrados. Si la anchipa es del MAS, entonces ¿dónde está que el proceso va a funcionar? ¿Cuántas veces se han hecho la burla de Interpol? ¿Qué corrupto está en la cárcel? Recuerdo, robaron del Banco Unión y no se sabe nada. ¿Y dónde está el que ha robado? No hay. Sacaron del Banco Central 500 millones. ¿Dónde está el autor? Entonces, ahí hay que apuntar. Más que interesarnos en sus delirios sexuales o mezcla entre poder y placer, hay que dejarlo eso, hay que dejarlo. Yo prefiero interesarme de cosas frías, y esas cosas frías son cuándo se va a ordenar el Estado. Porque es paradójico hablar vamos a castigar, pero si no tenemos un aparato de justicia independiente. Decimos vamos a hacer debido proceso. ¿Cómo puede haber debido proceso en un Estado fallido, donde el crimen organizado controla todas las instancias? La corrupción es todos los días en todos los tribunales. Y esto va a funcionar contra Evo Morales mientras no haya un poder judicial independiente, con jueces, magistrados, fiscales, probos, no puestos por el favoritismo político. Entonces de nada va a servir. Le digo a Lima, ¿por qué creen que va a cambiar el 18 de octubre el Poder Judicial? Y ya no va a ser masista si el MAS gana. Medio ridículo, ¿no?, el argumento. El Poder Judicial ahorita es masista. Entonces lo que va a pasar el 18 de octubre es masista al cuadrado. Ahora, con respecto a lo que ha dicho el Monasterio, no he respondido los planes. No le he preguntado qué están haciendo ahorita. Le he preguntado cuáles son los planes de gobierno. ¿Qué número 1, 2, 3? No me ha dicho eso, entonces me ha confundido la pregunta. Y tampoco trataría en términos de enfermedad. Por eso no hay que usar como bandera política y bandera electoral este problema de la pedofilia. Porque
El corrupto es un enfermo entonces, aquel que roba al Estado, roba millones, y mientras roba millones, miles de niños mueren de hambre y miles de padres quedan sin trabajo. Eso debía estar en la cadena perpetua, en la cárcel debía estar. Pero ¿dónde está ahora? Si ganan el juicio a Morales, muy bien, les voy a aplaudir. Pero no les voy a aplaudir como gobierno si cogobiernan con los propios corruptos. Están con los corruptos. Debían confesar más bien así, de manera franca, frente al electorado y decir, señores, hemos hecho un pacto con el MAS y estamos junto con el MAS. Porque están protegiendo la corrupción. Todos los que han ejercido violencia política, han acosado, han quemado casas de Víctor Hugo, han querido asaltar mi casa, ¿dónde están? ¿Dónde están? El que han quemado la casa de Albarracín, ¿dónde está? ¿Dónde se han escabullido? ¿O el gobierno no tiene servicio de inteligencia? Entonces, le puede costar caro al gobierno el hecho de desviar cosas que tienen una trascendencia macro, en este caso la corrupción y el fraude. Están fallando en lanzar el mensaje de la pedofilia porque tiene otra percepción la gente de esas cosas. No es que va a aplaudir, va a condenar, pero el MAS, les digo, va a sacar ventaja porque el MAS está habituado a victimizarse. Entonces van a decir, como han dicho algunos diputados, ¿no? Si los otros tienen chicas de 12, 13, 14 años, ¿por qué no puede tener Evo Morales? Dice, sus diputados dicen así. Había otro que decía, no, la violación se debe porque la gente le ha hecho la culpa a la cerveza. Y aquí entonces quiero yo puntualizar. En el próximo Parlamento necesitamos gente que piense, gente que conozca las leyes, gente que piense el Estado, que conozca cómo funciona el Estado. Ya no queremos más candidatos o diputados que aparezcan de la esquina porque han cantado mejor algún verso por ahí y aparezcan ahí adentro simplemente levantando la mano y sin leer. Yo fui crítico desde la constitución de esta constitución. Una constitución que llamo es una camisa de arlequín. Hay más derechos que obligaciones, 400 y pico artículos, una incoherencia total en muchas cosas. Cuanto más llena de leyes un gobierno, va camino a la dictadura. Cuando más leyes hace, entonces mantiene oprimir al pueblo, no le deja pensar y envuelve con esas leyes. ¿Para qué? Para proteger la corrupción. Y eso es lo que ha hecho el MAS durante los 14 años. Por tanto, las consecuencias políticas no creo que sean muy altas de este problema de Morales. Lo que va a pesar es, y está pesando ya es, cómo grupos organizados por el MAS han dinamitado las carreteras, han bloqueado durante 12 días. La población está en eso. ¿Por qué? Porque ha perdido su trabajo, su negocio, no ha podido desplazarse. Y sobre eso, evidentemente, hay que ver los enfermos que han perdido la vida. Eso está pesando más que el asunto de Evo Morales. Ahora, el masista se preguntará, mi jefe, mi ídolo, ¿está bien lo que ha hecho? De acuerdo a esa respuesta va a juzgar el masista del pueblo. Los jaironcitos que se han acercado al MAS con la columna del sur, siendo racistas todavía contra los aymaras, ellos sí están en dilema: tener un trabajo con el próximo gobierno del MAS o aliarse con el MESA, porque son casi hermanos. Entonces veo que el señor Monasterios y su gobierno están fallando en el tiro al blanco. Porque, señor Monasterios, ustedes han olvidado la corrupción.
el 21F, el fraude. ¿Dónde está eso ahora? ¿Dónde está? Se han callado totalmente. ¿A quién han detenido? Más bien, en lugar de enjuiciarlos, han dado arresto domiciliario, y les han dado premio y vacaciones. Esa es mi posición sobre ese punto, y sostengo la tesis del Estado fallido. Las condiciones políticas coyunturales están demostrando que Bolivia es un Estado fallido, y un Estado fallido es presa fácil del crimen organizado, como ha sido en estos 14 años. Espero que eso no pase con el gobierno de Áñez. Gracias. Muy bien, le agradecemos a don Fernando Untoja. Amigos de todo el país, vamos al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el curso de la pandemia del coronavirus y el nuevo escenario a nivel nacional en nuestro país que se va a presentar desde este 1 de septiembre. Recordemos que se ha emitido recientemente este decreto supremo y que habla de un post-confinamiento, estableciéndose además una suerte de flexibilidad en torno a varios aspectos y fundamentalmente al tiempo que se permite para la circulación en vía pública, además de otras decisiones que de alguna forma están flexibilizando. Se decía, el gobierno vela por la salud de los bolivianos, pero también no se descuida la economía. Eso mencionaban las autoridades, concretamente el ministro de la Presidencia, al momento de dar a conocer la emisión de este decreto supremo. Vamos a recurrir nuevamente a nuestros invitados. Le vamos a solicitar al doctor Iván Lima pueda hacer referencia a este último punto de diálogo en Panamericana. Por favor, solicitar a nuestros invitados especiales que hagan uso de la palabra entre 7 a 8 minutos por tratarse ya del último punto y por la necesidad de controlar los tiempos. Adelante, doctor Iván Lima. Gracias, José Luis. Creo que hace falta cerrar el punto anterior. La posición del MAS, la expresó el vocero Sebastián Michel, es que el MAS condena el estupro, pero también el hecho de acusar a una persona sin pruebas. Lo ha dicho con toda la claridad que merece este tema de grave preocupación del país. Decir que Pastor Meneses es narcotraficante y equivocarse en esa magnitud es difamación, es calumnia, y seguramente va a tener las consecuencias debidas. También alegar que una persona está enferma y que es delincuente es una violación al debido proceso. Nadie en este país, ni siquiera Evo Morales, diputado Monasterios, puede ser condenado por usted. Es el Poder Judicial y va a ser una sentencia con la calidad de cosa juzgada la que determine esa calidad o esa pertinencia. No electoralicemos el tema. Si queremos realmente tener un país nuevo y proteger en serio a las víctimas, debatamos nuevamente sobre el Código del Sistema Penal. Ahora bien, el tema que está planteando, estimado José Luis, es un tema esencial. Es un tema que ya se lo venía diciendo desde marzo, desde mayo, y hay que darle el contexto debido a esta situación. La pandemia en el mundo, la pandemia del COVID, tiene ya 25 millones de infectados. Pero hay una buena noticia, los recuperados son 17 millones. O sea, si vemos la relación de la letalidad de esta enfermedad, no es la misma que han tenido otras enfermedades. 25 millones de infectados en el mundo, 17 millones ya recuperados. Lejos de pensar que estamos ante una pandemia con un índice de letalidad terrible, no ha tenido la significación que esperábamos al inicio de la crisis o que tenía la misma Organización Mundial de la Salud. Nos quedan 6.7 millones de casos activos en el mundo y apenas el 1%, 61,000 casos son críticos. Es decir, de los 25 millones de infectados, 17 millones de recuperados, 6 millones que están actualmente enfermos, solamente el 1%, 61,000 casos son críticos. Y ahora tenemos una nueva esperanza en el mundo. La vacuna de AstraZeneca Oxford ya está en la fase de pruebas, ya está en la fase 3. Ya ha habido un trabajo, les hablo de esta vacuna porque es la que en teoría va a estar más pronto en nuestro país. Ya hay un acuerdo entre México y Argentina para producir esta vacuna. Se habla incluso del precio, $3 a $4 va a costar los insumos básicos se producen en Argentina, el envasado final se produce en México. Ya tenemos, por información del Ministerio de Salud,
convenios y acuerdos para acceder a 2 millones de vacunas de AstraZeneca. ¿Cuándo vamos a tener disponible en Bolivia? ¿Cuándo vamos a poder inyectarnos la vacuna y salir de esta crisis? Esperemos que sea este año. Ya AstraZeneca y los reguladores mundiales han empezado los procesos para validación de la vacuna. Hay un gran interés de Estados Unidos, que tiene más de 6 millones de infectados, tiene la mayor cantidad de muertos, de tener elecciones el 3 de noviembre con vacuna en sus ciudadanos. Parece que esto va a acelerar los procesos de aprobación de la vacuna, pero hay un horizonte de esperanza, que ya vamos a tener esta vacuna pronto. Si esto es así, lo que decía la canciller Longarik de haber adquirido las vacunas, de haber desarrollado el trabajo con AstraZeneca, hay que aplaudirlo, es una buena gestión. Lo que no queda bien, no queda claro, es que el gobierno argentino no le haya respondido ni una sola de las cartas, lo ha dicho la canciller Longarik, y cómo va a significar esto o qué impacto va a tener con el acceso a las vacunas. Esperemos que ninguno, pero definitivamente no hay un reconocimiento al gobierno de Bolivia por parte del gobierno argentino, y esto es un motivo de preocupación para todos los bolivianos. Creo que en este tema de la salud tiene que haber un esfuerzo mancomunado, único, y que aúne el esfuerzo del movimiento al socialismo y de todos los partidos políticos. Aquí no hay la camiseta de ningún partido, aquí hay la camiseta del pueblo boliviano, y tendrá Luis Arce que apoyar a que la vacuna llegue pronto de Argentina y México, que son aliados naturales del movimiento al socialismo, y tendrá que hacer todo el esfuerzo el Ministerio de Salud, y tendrá que hacer todo el esfuerzo quien esté de presidente. Hay un escenario entonces en este momento en el mundo de esperanza. No hay la crisis que habíamos pensado iba a darse a través del coronavirus en los números que pensábamos. No es un tema menor la cantidad de muertos que hemos tenido por esta pandemia, y definitivamente todo muerto, toda persona que ha fallecido merece el sufrimiento, merece todo el duelo que necesitamos como humanidad. Basta que haya un ser humano en problemas para que todos nosotros nos pongamos a trabajar en lograr una solución a su problema y darle las mejores condiciones para que salga de esta crisis. Y esto es la naturaleza de este problema. Esta es una crisis que desnuda muchos aspectos muy lacerantes de la persona humana, y también aspectos que son tan importantes como el de la solidaridad. En la medida en la que la solidaridad tenga un peso específico mayor al egoísmo, a la corrupción, al aprovecharte del sufrimiento del otro por robar, por quedarte con el dinero de sobreprecios en pruebas, en respiradores y en una serie de factores y elementos, vamos a tener una salida de esta crisis. Lo reitero, 844.135 seres humanos que han fallecido por esta pandemia, y muchos de ellos muertos por negligencia en el manejo de la crisis, pero también por miedo. Hay que ser claros que lo que veíamos en marzo no es lo mismo que lo que vemos ahora. Y a mí me parece que lo que ha hecho el gobierno nacional en el periodo 1 al 30 de septiembre es muy bueno. El permitir la circulación de personas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, y que ya los sábados y domingos podamos circular de 5 de la mañana a 4 de la tarde, es una gran medida. Esto siempre y cuando los bolivianos asumamos esta responsabilidad y este compromiso, esto que nos da el gobierno para llevar la crisis con solidaridad. Dejar de usar el barbijo sería una irresponsabilidad muy grande. Hacer actividades que puedan llevar al contagio masivo es una responsabilidad muy grande. Si hay la flexibilidad en este momento, tiene que estar acompañada por la solidaridad y por el movilizar la economía. Hay muchas familias bolivianas que viven del día a día de la economía, que le llega el pan solamente en la noche después de un duro día de trabajo. Esas personas el sábado y domingo van a poder generar ingresos económicos ahora, y eso es algo que debe merecer todo el aplauso del pueblo boliviano y de todos nosotros como ciudadanos, de seguir trabajando para que vaya normalizándose la situación del país, para que la economía siga adelante. Tenemos una caída de casi el 5.5% del Producto Interno Bruto, y esto solamente va a representar una recuperación del pueblo boliviano en la medida que haya estabilidad. Por eso creo que es necesario que haya elecciones el 18 de octubre, porque la incertidumbre es enemiga de la economía. Si no sabemos quién va a estar en el gobierno por los próximos 5 años, no va a haber el nivel de inversión que necesitamos.
necesitamos que haya inversión, necesitamos que la gente deje de tener su dinero ahorrado y que tenga la capacidad de invertir eso y de generar trabajo y de llevar adelante la mayor recuperación posible en el tiempo más corto posible, porque lo contrario es sufrimiento y es dolor para el pueblo boliviano. Yo de verdad lamento no haber sido claro en mi exposición anterior, pero me parece que es un exceso decir que es una idea ridícula pensar que los bolivianos no vamos a tener justicia nueva, no vamos a tener justicia en el país. Es cerrar los ojos a una nueva generación que está comprometida con cambiar la justicia. Si hay algo que se va a hacer desde el 18 de octubre o que se debe hacer en este país es recuperar una justicia independiente. Y rescato en eso el último trabajo, el día de ayer, los invito a ver. Olbisegues ha hecho una reunión del presidente del Tribunal Supremo con los 9 presidentes de Corte, con todo el Poder Judicial, hay conclusiones, hay un trabajo sistemático y organizado para llevar adelante la reforma a la justicia y generar un proceso de independencia judicial. Ojalá antes del 18 de octubre, era una fecha que la usaba como símbolo, pero hay un trabajo sistemático y de desarrollo de los abogados, porque los abogados también necesitamos reinventarnos, necesitamos generarle una respuesta al país, necesitamos usar la tecnología y definitivamente eso es lo que se está haciendo. A eso me refería con que necesitamos que la justicia sea realmente independiente y le dé una respuesta a los ciudadanos. Lo que está pasando ahora, que tengamos que debatir en medios y no en tribunales, es una distorsión de la democracia. Espero que en los próximos años ya no tenga que haber estos debates en los medios porque no son propios de una democracia. Cuando hay un delito, cuando hay un conflicto, eso debe ser parte de la sala de un tribunal de justicia y no necesariamente las redes sociales, porque hay constitución, hay leyes y hay reglas que debemos respetar siempre. José Luis, diputado Monasterios, al señor Untoja, les agradezco mucho y les reitero mi saludo respetuoso y muy afectuoso a toda la audiencia de Panamericana. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al doctor Iván Lima por esta participación en Diálogo en Panamericana. Le damos también la palabra al diputado Tomás Monasterios para que pueda cerrar el programa, su participación con el último punto que tiene que ver con la evolución de los casos de coronavirus y el nuevo escenario en el mes de septiembre. Adelante, diputado Tomás Monasterios. Muchas gracias. Antes de poder terminar mi intervención, me veo en la obligación de poder responder 2 temas muy puntuales. Hay algunos que creen que divagando o hablando por demás van a querer dorar la perdiz, ¿no? En palabras muy criollas lo digo. Y creo que esto responde, yo creo, por las deudas y compromisos que han tenido. El doctor Lima me dice que yo estoy sentenciando a Evo Morales. Y es más, dice que tiene que haber un debido proceso, etcétera, como diciendo que no soy quien para tomar esa posición. Y yo estoy en la obligación de defender a las niñas, a defender a las mujeres. Y si frente a eso recibo algún tipo de cuestionamiento o crítica, bueno, pues allá ellos con su conciencia. Yo obviamente tengo elementos e indicios suficientes para poder entender que Evo Morales es un criminal pedófilo enfermo, y lo voy a sostener aquí mañana y siempre, como lo he hecho siempre. Cuando conozco algo de un hecho delictivo, no me callo, lo denuncio, y lo he demostrado con mi denuncia de corrupción y narcotráfico. Yo creo que esto va un poco más por las deudas en el pasado. No hay que recordar que el doctor fue magistrado designado por Evo Morales ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Bueno, allá ellos con su pasado y con su currículum. Nosotros estamos aquí para decir la verdad, y al que le guste, pues bueno, al que no le guste se la aguante. Evo Morales ha tenido un compromiso muy alto respecto a la comisión de un supuesto delito en el tema de pedofilia. Hay fotos que son absolutamente reveladoras, donde es una relación verdaderamente enferma, que nada menos el presidente de este país se revuelve con una chiquita de 14 años. Entonces, ese tema es absolutamente imperdonable. Y va a ser imperdonable hoy, mañana y siempre, y no me voy a cansar de sostenerlo y decirlo. Y todos los indicios apuntan a que Evo Morales sí cometió este delito y que, por supuesto, tiene que ser castigado y sancionado como corresponde. Yo, obviamente, también me veo en la obligación de responder al señor Untoja, a quien respeto muchísimo, pero creo que hoy está asumiendo una posición con mucho extravío dentro de la realidad política. Lamento mucho que diga que no ha visto al gobierno meter preso. Quiero aclararle al señor Untoja, ya que tiene el tufito de intelectual, hay que hacerle entender de que el gobierno no mete preso. Existe un sistema judicial que está corrompido por el masismo, que el fiscal general ha sido designado por los 2/3 del MAS, que magistrados
Lima lo sabe muy bien, no eran designados en función a capacidades, méritos o experiencias, que fueron designados simplemente por la funcionalidad y el sometimiento político. Hablar de un contubernio o hablar de una alianza con el MAP me resulta absolutamente irrisorio. Oiga, yo he estado pues preso, ¿no? No he visto a los 14 años sentado en una palca mirándola las cosas de palco. He estado preso, he estado con más de 8 o 11 juicios de mi espalda. Me han amenazado de muerte por denunciar el narcotráfico. Se han metido con mi familia. Entonces a mí pues no me van a decir que tenemos un contubernio con el MAS, una alianza con el MAS, porque eso no solamente es irrisorio, sino también raya en el insulto. Nosotros tenemos una posición de estar en función de este gobierno de transición y no podemos llevar adelante, digamos, transformaciones tan estructurales en tan corto tiempo. Y tenemos que entender muy bien que nuestra posición ha sido no solamente los 21 días, 14 años y 21 días luchamos contra este gobierno y nos enfrentamos y estuvimos al pie del cañón. O no recordará que Yanine Áñez era senadora, una de las senadoras más notables de oposición en el Parlamento. Hemos estado luchando y no tenemos por qué rendirle explicaciones a quienes no quieren ver, a quienes se ponen la venda en los ojos simplemente con la lógica de seguir electoralizando los escenarios de buscar echándole tierra a la presidenta, lo cual es absolutamente lamentable en su conducta y condenable por la población esta clase tan baja de la práctica de la política. Nosotros obviamente queremos, y quiero terminar mi intervención con este punto, respecto a que hemos sido el país que en resultados, en datos puntuales y precisos, ha sido uno de los países que ha manejado esta crisis de manera impecable. Primero las medidas preventivas, en las acciones de atención de salud, en los mecanismos para poder contener el contagio, y verdaderamente tenemos que reconocer, le guste o no les guste, o no tengan afinidad con Yanine Áñez o no pueden discutir, porque los resultados los dice clarito. Tenemos la tasa de mortalidad, una de las tasas más bajas del mundo. Hemos logrado aplicar medidas con anticipación, como el tema de la implementación de la cuarentena, hemos logrado cerrar las fronteras, se ha llevado adelante el tema de la cuarentena rígida, luego flexible, se han generado los mecanismos para darles condiciones de seguridad a la población, y verdaderamente ha sido una lucha verdaderamente muy difícil, muy dura, porque no solamente había que enfrentar a esta enfermedad, sino también la enfermedad del MAS, que buscó apostar por la salida del desastre, que buscó boicotear esta gestión, que llevó adelante movilizaciones en media cuarentena, y que todo esto fueron secundados por actores que en su mezquindad y su óptica tan vacía política le aplaudían al masismo cuanto más le hacían a Yanine Áñez. Y eso es algo que pasó. Pero bueno, resistimos, estuvimos a la altura, no renunciamos, dimos la cara y seguimos trabajando para adelante. Y yo reconozco que se han tomado todas las medidas adecuadas y correctas para que la población pueda haber resistido esta situación tan complicada, y no solamente en materia de salud, y ya lo reiteré con todo lo que se ha comprado y lo que se ha hecho, sino que también en materia económica. El crédito 123, que permite el interés más bajo de la historia de este país, la posibilidad de la creación de los bonos, que hemos alcanzado más de 11 millones de personas, el tema de las políticas de vivienda, el tema de las políticas de empleo, la reactivación económica, inyectando capital y buscando los mecanismos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, se ha hecho muchísimo durante todo este tiempo tan adverso y difícil. Y hoy estamos entrando en una nueva etapa, una etapa donde se flexibiliza aún más el tema de la cuarentena, pero que también se tiene que poner de la parte del ciudadano para poder garantizar salir adelante. El tema de mantener todavía el uso del barbijo, el distanciamiento social, el tema del uso de los elementos de lavarse las manos, del alcohol, creo que es vital e importante para hacia adelante. Yo veo de que estamos hoy saliendo de este gran problema, pero creo que verdaderamente los bolivianos vamos a demostrarle al mundo que se puede atender esta emergencia con responsabilidad. Mire lo que pasó en Ecuador, mire lo que ha pasado en Venezuela, mire lo que ha pasado en Perú, países que son, o Brasil, que son países hermanos nuestros, cercanos en Latinoamérica, países que han estado aquí, que hemos visto su realidad, donde habían muertos en las calles, donde no había equipos para poder atender a la gente, etcétera. Hemos tenido muchas adversidades. El MAS llevó adelante la guerra por el oxígeno, bloqueó el tema de las carreteras,
impidió que profesionales médicos pasen, que el oxígeno llegue, pero aún así dimos la cara. Yo no sé si el señor Carlos Mesa hubiera estado en capacidad, yo creo que había renunciado unas 6 veces ya, digamos, ¿no? en estos casi 8 meses que llevamos en gestión. Si estuviera en manos de Evo Morales, hubiera dicho que esto es un invento de la derecha del imperio y que el COVID es mentira y tendríamos muertos por todo, contándolo a centenares. Entonces, creo que hoy tenemos un escenario bastante importante para hacia adelante, y obviamente vamos a continuar en el tema de la atención como gobierno, pero obviamente también le pedimos a la población boliviana que podamos seguir manteniendo estas nuevas disposiciones, el tema de la ampliación de las horas del tiempo de permanencia en las calles, que son de 2 horas más, la posibilidad de poder tener los mecanismos de cuidado personal, el tema del uso de los barbijos, etcétera. Creo que son muy importantes. Nosotros sí, igual vamos a continuar. La presidenta ya estuvo en la ciudad de La Paz haciendo el rastrillaje personalmente, recorriendo las calles paseñas, yendo con médicos, yendo a atender a las familias que más lo necesitan, entregando kits de medicamentos, llevando adelante un trabajo importante. Y la próxima semana también en Santa Cruz va a venir a caminar a la Pampa de la Isla, va a estar en las ciudadelas más alejadas de Santa Cruz, porque eso es Yanine, una presidenta que tiene la sensibilidad de gobernar como una madre, como una mujer, y que está dispuesta con valentía a dar todo por este país. Muy bien, le agradecemos al diputado Tomás Monasterios por su participación en Diálogo en Panamericana. Le damos la palabra para cerrar el programa a don Fernando Untoja, para que pueda referirse a este último punto del programa, el curso de la pandemia y las recientes decisiones adoptadas con este post-confinamiento para el mes de septiembre. Adelante, don Fernando Untoja. Bien, para empezar esta última parte, tomaré solamente una frase de Lima. Él confía en la nueva generación. Pero ¿cómo puede ser una nueva generación si es de la vieja generación que han sido magistrados? ¿Cómo se va a mutar a la nueva generación? Y es un discurso bastante curioso. Otro punto que tomo ahí es que México y Argentina son aliados naturales. ¿De dónde sacó eso? En política no hay aliados naturales, hay intereses de Estado. Entonces se tiene que informarse un poco, o al menos revisar sus teorías. Con mi amigo Tomás, a ver, yo me veo rara vez con Tomás, pero es mi amigo. No le he reclamado ni le he criticado que está haciendo mal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi tesis sobre el gobierno actual? Yanine ha entrado, ha pacificado el país cuando estaba ardiendo, ¿de acuerdo? No estoy echando loas. Segundo, ha pacificado en condiciones muy difíciles. Le ha caído, le dije hace rato, el regalo envenenado. Ha podido salir, pero evidentemente por eso siguen en el gobierno. Han sabido manejar el regalo envenenado, entonces han resuelto problemas. Han derrotado al MAS en las calles, que nadie había hecho hasta ese momento. Han derrotado. Me parece bien. Lo que ocurre es que en el gobierno rápidamente pierden la visión de país y de gestión. Entonces aparece la corrupción, aparece el nepotismo. Entonces yo como Untoja soy crítico de cualquier gobierno porque no quiero que engañen a la gente ni roben al país y unos cuantos se vuelvan oligarcas en 5 días vendiendo respiradores o escapándose de Estados Unidos. Si Yanine trae al tipo que se escapa de Estados Unidos, si trae, lo extradite aquí, yo sé que puede ganar las elecciones, pero si no lo trae, no ganará las elecciones. Entonces, en ese sentido, Tomás, no lo tome de ataque. Mi línea es bien precisa y consecuente. Seré crítico de ustedes. He sido crítico del MAS durante 14 años. Nunca perdonó a ningún masista, incluso en propio Panamericana. He debatido con todos los masistas y les he demostrado que estaban errados, que habían convertido el Estado en propiedad de los masistas. Y tal vez más que ustedes he peleado por la libertad y por la democracia. Aplaudí muchas veces cuando ha habido la sucesión constitucional.
Por eso no admito el discurso de golpistas, porque si hubiera sido golpismo, tal vez hubiera aplaudido mucho más a Jeanine, porque hubiera gobernado por decreto y no hubiera habido la banda de masistas en el Congreso obstaculizando todos los días, haciendo leyes y convirtiendo al Estado con un poder dual. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser claros. La pandemia ha sido controlada por el gobierno. No hay que alarmarse y comparar, como algunos hacen, comparan con la China y Bolivia. No es así. Donde han fallado es de privarles de trabajar. En la primera fase han fallado. Debía ser una cuarentena dinámica, porque en la primera fase es donde la gente ha vaciado completamente su bolsillo. Entonces se ha rebelado contra el gobierno y eso es lo que ha aprovechado el MAS. En la segunda fase dinámica la gente está trabajando, protesta pero está trabajando y puede comer, puede comprar algo. Hay algo que hay que remarcar con la pandemia. La gente boliviana, así yo soy boliviano y tengo que decir así, es completamente indisciplinada, no respeta las reglas de juego. Y la pandemia ha disciplinado de alguna manera. Hay cosas malas que vienen, cosas buenas que salen de eso. Y si el gobierno continúa insistiendo en eso y dando posibilidades así buenas para la inversión privada, podemos esperar. Pero no solamente eso, el gobierno se está acabando los días. No puede hacer este gobierno, no puede abrir Bolivia, la economía nacional, a la inversión extranjera directa. No puede por ahora. Mientras que el MAS va a continuar queriendo sacar ventaja, queriendo pagar bono de 1.000, sabiendo que no existe dinero. No hay dinero, ¿dónde van a sacar? Salvo que devuelvan todo lo que han robado y podíamos repartir. Esa es una otra medida que habría que hacer. Porque todos han engordado en 14 años y son oligarcas, viven de eso y financian incluso los bloqueos. Y esa plata podía servir. Y también las fortunas que han hecho en los 14 Muy años bien. podía servir. Entonces yo pienso que el gobierno está avanzando, pero el error, con eso termino, el error garrafal ha sido que Jeanine se presente como candidata. Ahora veremos cómo es esa otra batalla. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos a don Fernando Utoja también por haber formado parte de este panel de diálogo en Panamericana. De esta forma, amigos, llegamos a la finalización del programa de este fin de semana. Agradecemos la participación de nuestros invitados especiales, al doctor Iván Lima como ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, al diputado de Unidad Demócrata Tomás Monasterios y también a don Fernando Untoja como analista, como jefe del movimiento AIRA. A nombre de la dirección de la planta ejecutiva de Panamericana y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.